El escritor y periodista peruano Gabriel Rimachi, autor de varios libros de cuentos, nos sorprende muy gratamente con la aparición de su primera novela, La Casa de los Vientos, publicado por Casa Tomada. Esta muy interesante novela gira en torno a la búsqueda de la identidad y también sobre cómo ésta se ve influenciada por acontecimientos de la infancia. Sobre esta novela, que yo recomiendo mucho, conversé con Gabriel y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos han cedido gentilmente el espacio para realizar esta conversación. La librería El Virrey, como saben, queda en el Óvalo Bolognesi 510 en Miraflores, y por supuesto la pueden seguir a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Gabriel Rimachi aquí en Letra Capital. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente novela, La Casa de los Vientos, que ha sido publicada por Casa Tomada. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias, Carlos. Me agradecido por la invitación. Bueno, la novela que he disfrutado mucho y tengo muchas preguntas, inquietudes para hacerte, pero quisiera empezar por una curiosidad que para mí es una obsesión, ¿no? Que es el origen, la génesis de una novela, en este caso. Mira, inicialmente la idea era escribir un cuento, o un cuento largo en todo caso, pero se extendió. Para mí, que he publicado durante estos 22 años dedicado a la literatura 6-7 libros de cuento, digamos que la novela siempre estuvo ahí como una sombra pendiente, ¿no? Pero no me había atrevido, porque sí hay que tomar esa decisión de sentarse y decir voy a escribir una novela, ¿no? Armar la estructura, todo cambia, ¿no? Desde el momento en que planteas la idea, te planteas tú la idea hasta el momento en que vas armando pues más o menos cómo es que va a ir dándose, desenvolviéndose la historia, ¿no? Pero el tema en sí nació a partir de una conversación con un amigo que me comentó lo difícil que había resultado para él durante su niñez buscarse, porque claro, él era niño y no sabía que era gay, ¿no? Pero en este tránsito, en esta búsqueda, a oscuras, completamente a oscuras, porque cuando eres niño no tienes pues mayor noción, nadie te dice, más aún en los 80, que es donde está ambientada la niñez del personaje, sufrió de mucha violencia. Y entonces recordé que cuando yo estaba en el colegio, era un colegio de hombres, de curas además, era casi lo mismo, ¿no? Entonces empecé a preguntar a otros amigos y digamos que el escenario se repite, ¿no? Salvando las distancias de las clases sociales o del lugar donde esté ubicado el colegio, la violencia es la misma. Más refinada o menos refinada, pero es la misma, ¿no? Y decidí abordar esta historia, desarrollarla, he investigado sobre el tema, sobre todo sobre temas históricos para poder ubicar la historia dentro de un contexto, ¿no? Cosas que me había olvidado, cosas que de repente habían quedado en una negación personal, ¿no? Y así, ¿no? Me involucré con el personaje de Octavio, que es un personaje difícil, a quien uno termina en los primeros capítulos detestándolo, porque en realidad, claro, uno desde la adultez del lector dice, ¿por qué este pata no se defiende, ¿no? No hace algo por romper el círculo. Y después con el desarrollo de la historia te vas dando cuenta de que no podía, pues, ¿no? No podía, aparte de sus propios traumas y etcétera, no podía hacerlo. Entonces me pareció interesante la historia y consultando con otros amigos, como te comentaba, salió, ¿no? Que todos repiten un patrón común, y es el patrón justamente de la humillación, de la burla y todo esto, ¿no? Claro, no todos tienen la autoestima ni han tenido el amor familiar como para sentirse fuertes y sobrellevarlo, ¿no? Mucha gente se recoge y ya está. Y a ese recogimiento apelé yo para poder desarrollar la historia, ¿no? Porque claro, uno de los temas que pensaba mientras leía la novela, que tiene que ver justamente con lo que dices de la búsqueda de la identidad, ¿no es cierto? El personaje Octavio, que es el protagonista de la novela, se está buscando, obviamente se extravía en el camino también, pero lo curioso es que de alguna manera, no solamente él, sino creo que incluso el padre, ¿no? De alguna manera también se busca, ¿no? De hecho, sin ánimo de spoilear,
el padre en un momento dado es seminarista, ¿no? Claro. Entonces también de alguna manera está en una búsqueda. Claro. Lo que yo... Mira, ha ocurrido con esta novela, al menos como para mí como escritor dentro de mi proceso, algo que no me ocurrió con los cuentos, ¿no? Y es que durante el proceso de escritura, que es también un proceso de exploración y de autoexploración, uno va haciéndose preguntas que intenta responderse con el desarrollo de la trama, ¿no? Entonces, si bien Octavio es un niño con muchísimos problemas, sobre todo por esta búsqueda de su identidad sexual, ya de adulto reconoce que en realidad él era solamente parte él era el eslabón, digamos, ligeramente refinado de una larga cadena, ¿no? Que venía arrastrando no solamente historias familiares y también maldiciones familiares en este país donde somos tan dados a los fantasmas hereditarios, ¿no? El padre, por ejemplo, no tenía por qué haber sido seminarista, ¿no? Él es víctima del fanatismo de su madre, que cree que porque un hijo es sacerdote, ella ya ganó un pedacito de cielo, se aseguró una parcela en el cielo con Dios en el paraíso. Y le arruina la vida al pata, ¿no? En algún momento, obviamente, esto se rompe, se desata y el tipo, pues, hace en su momento lo que el hijo va a hacer después, intentar recuperar el tiempo perdido, pero el tiempo perdido no se puede recuperar, ¿no? Y como toda acción tiene una consecuencia, finalmente se va a ir pagando en cómodas cuotas mensuales durante el tiempo que les queda de vida, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora, en la novela también, por ejemplo, otro tema que me parece interesante es el tema del machismo, ¿no? Que está muy presente, sobre todo en la infancia de Octavio, ¿no? Este tema del bullying, de los estereotipos, ¿no? Y cómo ahí se inserta este personaje en ese ambiente, digamos. Sí, bueno, en realidad no fue muy difícil desarrollar esa parte de la formación escolar de Octavio porque, digamos, en mi época, en los 80, que hice la primaria y la secundaria también, las cosas no eran como son ahora. Yo creo que ahora hay cierto refinamiento en la maldad, ¿no? Porque claro, toda la vida ha existido abuso contra el tonto, el callado, el modosito, ¿no? Toda la vida. Pero ahora tenemos las redes sociales, ¿no? Entonces ahora tenemos el TikTok, tenemos los videos que se suben a las redes sociales y digamos que está más expuesto. Pero esa violencia siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido. Entonces, yo recuerdo mucho que en el colegio había un compañero que tenía la voz diferente, ¿no? Y era motivo de burlas de todo el salón, ¿no? Eso era inevitable. El tipo lo manejaba bien, ¿eh? Porque a mí no me parece ahora a la distancia lo manejaba bien. Pero sí, le metían la mano, le pellizcaban el trasero, se burlaban de él, ¿no? Había una broma que se hacía en tercero o cuarto de media, que era que tú venías por la espalda y le metías la mano, metías el puño debajo entre sus piernas y otro venía corriendo y te agarraba el puño y lo levantabas en el aire, ¿no? Claro, en ese momento todo el mundo se moría de risa, ¿no? Uh-huh. Porque en ese momento no eras consciente de lo que... Bueno, ¿eras consciente de tu maldad o lo veías como burla? No, todavía no lo defino muy bien. Pero ya a la distancia te das cuenta que eso estuvo pésimo, estuvo mal, ¿no? Y esas personas, y así como él, hubieron muchísimos en otros colegios, en otros salones, en otros grados, que pasaron por lo mismo, ¿no? Entonces, muchas de esas personas que ya crecieron, que ahora son adultos, en sus soledades, si bien o han desarrollado un resentimiento hacia esa época de sus infancias, o han logrado superarlo, ¿no? Porque en realidad esas cosas generan pequeños traumas que con el tiempo pues se van afiatando y eso es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Ahora, una cosa que me parece muy interesante de la novela es que digamos, no caes en ciertos estereotipos, digamos, o no sé si estereotipos es la palabra, pero el hecho de que el acosador, digamos, en el colegio, ¿no? No terminemos de alguna manera condenándolo totalmente, ¿no? Es decir, también hay una búsqueda, creo, no sé si consciente o inconsciente, de también entender por qué un tipo como este personaje... Callirgos, creo que es, ¿no? Ajá, Luis, ¿no? Luis Callirgos. ¿Cómo es que termina de acosador, ¿no?
y claro, la novela de alguna manera pues nos das luces de dónde viene eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que, lo que pasa es que, a ver, yo tengo la idea, que la he aprendido de otros autores que tuve la suerte de conocer, como Miguel Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? O Osvaldo Reynoso y otros, de que la literatura pues no es moral, ¿no? Entonces debe mostrarte un escenario y es el mismo lector que con sus propios virtudes y defectos y sus demonios y su bagaje se acerca a la lectura e interpreta lo que tú haces. Entonces, a mí nunca me ha gustado la idea de regodearme en el morbo o de intentar dirigir, ¿no? Ya, se muestra, ¿no? Pero es interesante lo que mencionas, porque una de las cosas que me quedó al terminar de escribir la novela es que nosotros somos resultado de nuestra infancia, ¿correcto? O sea, la primera educación sentimental que tenemos viene de los padres, viene del entorno, etc. Pero cuando éramos niños, fuimos criados por adultos que en su momento también fueron niños. Aquí volvemos al tema del eslabón, de la larga cadena, ¿no? O sea, o nos refinamos o se malogra más, ¿no? Y eso es lo que pasa también con Cayirgos, ¿no? Que también viene de una familia que tiene su historia, ¿no? Y todo es consecuencia de algo, ¿no? A mí siempre me ha molestado el hecho de querer justificar ese tipo de conductas. No, mira, ¿sabes qué? Él es malo por esto, ¿no? Porque en realidad, de los lectores que ya han terminado la novela, todos tienen una frase en común, ¿no? ¿Por qué no hiciste que le pegara, ¿no? Porque claro, llega un momento que te da rabia y dices, claro, párate y rómpele así en la cabeza, ¿no? Digamos que me imagino que alguien debe haberlo hecho, pero el personaje que yo he armado no podía hacerlo, ¿no? Porque era también producto de sus propios miedos, ¿no? Y eso a mí me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Aunque en un momento dado hace algo. No quiero claro, decir que sí, ya lo leerán los lectores, pero hay un momento que sí hace algo. Claro, estaba con ligera ventaja, sí. pero bueno, pero lo hace, ¿no? Otra cosa que me llama la atención, que tú lo has mencionado hace un rato, es el contexto histórico, digamos, ¿no? Entendemos, reconocemos los 80s, los 90s, ¿no? Y hay un fresco político y social de esa época, ¿no? No es, digamos, lo principal de la novela, pero está ahí como un marco. Sí, está como un marco porque a mí me parecía no solamente interesante como una cuestión de contexto, sino porque además uno termina por sentir que atravesando el Perú los difíciles momentos que atravesaba, por el tema del terrorismo, por el tema de la inflación con el primer gobierno del APRA, con esa burbuja de felicidad que fue el primer gobierno de Fujimori, con el espanto de corrupción que fue el segundo, el intento del tercero, luego Paniagua, Toledo y los que siguieron. Si bien se acercaba, si bien era un manto que cubría la ciudad, dentro de la ciudad había también pequeñas burbujas, ¿no? Que se afectaban mientras el televisor estaba prendido con la noticia, ¿no? Y luego cuando se apagaba, pues el mundo dejaba de existir y solamente existía su mundo. Una suerte de egoísmo dirigido, ¿no? Y claro, para el personaje, que anhelen algunas veces que vengan unos terroristas y decapiten a todo el salón, ¿no? Y los desollen, esa bronca se le pasaba cuando apagaba el televisor y luego pensaba en sí mismo, en sus anhelos, ¿no? Y ¿sabes qué? Es una cuestión muy humana, ¿no? A mí escribir esta novela como desarrollo de mi escritura me ha permitido, por ejemplo, establecer esas vueltas, esos giros de tuerca, ¿no? Que hacen justamente... Hemingway decía que uno no debía escribir personajes, sino debía desarrollar personas. Y las personas suelen tener decisiones erróneas. Entonces, las vueltas de tuerca consisten básicamente en que cuando tú crees que el tipo va a hacer lo que deberías hacer tú o debería ser correcto, opta por el camino distinto, ¿no? Y eso en realidad termina también constituyéndose en un elemento narrativo que mantiene la atención del lector en lo que va a venir después, ¿no? Y eso me pareció muy interesante también. Sí, es verdad. Es las decisiones que a veces toma el protagonista, pero incluso también el papá, ¿no? Porque es otro personaje importante. Bueno, la novela también tiene que ver con las novelas de aprendizaje, porque vemos la evolución del personaje, ¿verdad? Sí. ¿Lo pensaste eso desde el principio? No lo vi así.
Lo he visto después en una reseña. Es que en realidad cuando te sientas a escribir no piensas, voy a escribir una novela, aprendizaje, Claro. no, al menos en mi caso no. Me senté y armé la estructura. No lo vi así porque estaba más enfocado en cómo desarrollar la psicología del chico este que va creciendo, ¿no? Porque claro, mira, hay lectores, buenos lectores entrenados, ¿no? En las lecturas, que a veces te hacen ver cosas que tú no viste al momento de escribirlas, ¿no? O que te muestran, te plantean consideraciones que tú no tomaste en cuenta en su momento porque no estaban dentro de, o que le haces inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desterritorialización sexual de Octavio, ¿no? O sea, el Perú siempre fue para él una olla de presión donde tenía que vivir porque aquí estaba su familia y su querencia originaria, pero que no podía, no le permitía a él ser libre, ni amar, ni ser amado, ni amarse, ¿no? Ni desarrollarse como persona, sí como profesional, pero no como persona, ¿no? Y la única forma en que él se da cuenta de esto es cuando empieza a salir del Perú, ¿no? Y ahí te das cuenta pues que en lugares tan cercanos y a la vez tan distintos como Argentina, ¿no? La vida es tan diferente porque la gente es diferente, ¿no? Es la idiosincrasia de cada país, ¿no? Eso me parece interesante también. Ahora mencionabas la estructura, que también es algo que me interesa mucho y me llamó la atención. ¿Cómo la planteaste? Es decir, ¿hiciste un mapa previo o sueles encontrarla en el camino? Porque, eh, digamos, la novela empieza en un presente, ¿no? Y luego se comienza a reconstruir, digamos, cómo se llega a ese presente, ¿no? Desde la infancia del mismo Octavio, ¿no? Y termina nuevamente en el presente, digamos, en un presente dado. Eh, ¿Cómo fue eso? Porque además, nuevamente sin ánimos de spoilear, eh, el título, ¿no? Tiene que ver justamente con esa estructura, ¿no? Es decir, Exacto. él empieza con la venta de la casa de la infancia, ¿no? Y termina también con una escena relacionada con la casa. Entonces la casa de alguna manera es el disparador para Octavio de repasar su vida, ¿no? Claro, la idea de la demolición de la casa, ¿no? Humberto Jara me hizo notar justamente eso, ¿no? Que la gran pregunta que recorre la novela era, ¿se puede construir algo parecido a la felicidad sobre los escombros de la infancia? Claro, para quienes como Octavio han tenido una infancia muy difícil, ¿no? Muy difícil dentro de un mundo lleno de comodidades, Claro. ¿no? Porque él no padeció la pobreza, no padeció hambre, no tuvo que salir a trabajar como miles de niños en el país. No, él tuvo una vida acomodada, ¿no? Pero su infierno personal también estuvo presente dentro de esa casa, ¿no? Porque, claro, con un padre ex seminarista, una madre profesora, ambos trabajando en un colegio religioso, donde él quería ser parte de un grupo que reconocía que él no era parte de ellos, porque era un alumno becado. Él no era hijo de un ministro, no era hijo de un alcalde, no era hijo de un funcionario, no. Él era un chico aplicado, pero era un niño becado. Y en algún momento se lo enrostran, ¿no? Y es este tipo de descubrir desde su mundo es finalmente lo que va a ir formando su carácter, ¿no? Y lo que también lo va a doblegar no pocas veces. Un poco para terminar, Gabo, ¿estás con un proyecto encaminado? ¿Cómo va lo próximo? Ahora que ya salió la novela, siento un hueco adentro. Es rara la sensación, de verdad. Es como que, claro, cuando estás escribiendo quieres que se acabe ya, ¿no? Sale, ¿no? Pero cuando sale no es nostalgia, ¿ya? No es tristeza ni es nostalgia, ¿no? Es un hueco, ¿no? Porque claro, esta novela me ha tomado casi 2 años escribirla, pero sí me ha gustado lo que he podido descubrir en el proceso de escribir una novela, ¿no? Que es muy diferente del proceso de escribir cuentos. Y he encontrado la forma de poder ahora desarrollar historias que durante años han estado en mi cabeza dándome vueltas y que no funcionaban para el cuento, que necesitaban un espacio de extensión mucho más amplio, ¿no? Esta novela, por ejemplo, tenía 520 páginas, ¿no? Y le hemos echado como 200, porque no había forma de que funcionara mejor, ¿no? A mí me parece, espero en realidad, y hasta ahora me va dando algunas alegrías, de que los lectores
la lean, que la disfruten, que se conmuevan, que odien a Octavio, que lo abracen después y que se hagan justamente esa pregunta, ¿no? Porque a mí la literatura que me gusta es aquella que al final te deja ciertas preguntas en la cabeza, ¿no? O te hace pensar, oye, ya, ok, yo no soy gay, ¿no? Pero en algún momento una de las escenas me recordó a ciertas cosas que me pasaron, ¿no? A esa soledad caminando en una calle bajo la lluvia, bajo la garúa de Lima, eh, esa bronca con los amigos, la pérdida de la amistad, la búsqueda del amor, porque finalmente eh, lo que busca Octavio, independientemente de reconocer y descubrir su orientación sexual, es amor, ¿no? Que es lo que buscamos todos en algún momento, ¿no? Ujú. Amor. Y también hay de eso, ¿no? Y ternura y todo eso, que sé yo, ahí está. Y vamos a ver qué sale ahora, pues estamos ahí buscando. Ok, muchas gracias, Gabo. Siempre es un placer conversar contigo. No, gracias a ti, Carlitos, gracias a ti.